Saludos, mi nombre es Daniel Kemper y esta es la lección 11 del curso Circuitos Discretos de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la lección de hoy veremos el tema Amplificador Cascodo, parte 1. Comencemos. Vamos a continuar con lo que yo le llamo, bueno, personalmente me hice una idea de configuraciones compuestas. Y cuando digo compuestas es que involucran, bueno, varios transistores o varias topologías en contraposición a lo que acabamos de ver, bueno, hasta el momento del curso, que fue topologías para BJT y topologías para MOSFET. Entonces, bueno, esas topologías corresponden a una base inicial, como les digo, para ese estudio de topologías compuestas que, bueno, componen el amplificador casco, el amplificador diferencial, los espejos de corriente, que todos tienen su versión BJT y versión MOSFET. Entonces, bueno, vamos a ir analizando ambas versiones. Ok, como les digo, hoy vamos a comenzar viendo el amplificador casco. Entonces, bueno, el casco es una versión modificada de las topologías de emisor común, que era C, Common Emitter, ¿verdad? O Emitter, del BJT, y fuente común, que era Common Source o CS para el MOSFET. Entonces, bueno, vamos a tener dos versiones del casco o cascodo, no sé exactamente, bueno, cuál será la traducción al español más aceptable, bueno, al menos en el acento, cascodo creo que puede ser. Que vamos a tener dos versiones de esta topología, una como fuente de corriente y otra como amplificador. Entonces, bueno, vamos a ver un poco de ambas de manera algo general. Que habíamos visto desde el inicio del semestre que un transistor puede operar como fuente de corriente. Pero el problema particular que tiene esto es que la impedancia está limitada por el efecto Early en los BJT. Y bueno, lo voy a resumir con un lambda, que es el efecto de modulación de longitud de canal para el MOSFET. Entonces, bueno, ese es el problema que tenemos con los transistores, que también tenemos que en general los amplificadores de corriente pueden aumentar la ganancia de tensión de un amplificador. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser la impedancia de salida? Que veamos esta imagen que tenemos acá. ¿Cómo va a ser la impedancia de salida de estas topologías? Que bueno, de una fuente de corriente, idealmente debe ser infinita, ¿verdad? Que ya esto lo sabemos desde CC. Que entonces, bueno, veamos para estas dos topologías, veamos que tenemos un resistor de generación aquí en emisor o en fuente. Entonces, bueno, para el caso que, bueno, viendo esta imagen, para el caso particular del BJT, vamos a tener que el Rout, que bueno, aquí va a estar marcado como Rout 1, va a ser igual a 1 más Gm RO por RE en paralelo con RP más RO. Y para el MOSFET vamos a tener Rout2 va a ser igual a 1 más Gm RO por RS más RO. Que veamos que, bueno, existen varias similitudes entre
entre estos dos valores. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, aparte de lo obvio, tenemos resistencia de emisor en el BJT y resistencia de surtidor en el MOSFET. Vemos que aquí aparece RP en paralelo con RE, o sea que RP no tiene equivalente en el MOSFET, lo habíamos visto inicialmente. Y bueno, y fuera de eso se le suma RO. Entonces, básicamente la única diferencia entre estos dos resultados es RP, que como les digo, no existe en el modelo del MOSFET. Que podríamos pensar, se puede pensar aumentar ROUT, aumentando RE o RS, que vemos que es lo que tenemos más fácilmente para modificar aquí en estas ecuaciones de resistencia de salida. La transconductancia y la resistencia RO, pues bueno, dependen de la polarización. Entonces, bueno, es más fácil cambiar un componente externo, en ese caso RE o RS, pero este aumento que va a generar una mayor caída de tensión en estos componentes. Y esa mayor caída de tensión, recordemos que la tensión de salida que va a estar, que va a depender, bueno, dependiendo dónde la midamos, pero al tener esa caída de tensión en estos componentes, se va a reducir el headroom total. Esto reduce, que bueno, lo voy a poner en inglés, lo que se llama el headroom, que bueno, literalmente significa el espacio que tenemos, bueno, hasta el techo tal vez, o a la cabeza, literalmente. Pero bueno, ¿qué significa exactamente? El headroom es el espacio que tenemos del pico máximo de salida de una señal hasta cuál es el tope. El tope va a ser justamente la tensión de alimentación. Entonces, bueno, entre más headroom tengamos, más podemos justamente aumentar o meterle más ganancia. Entonces, bueno, esto es una contradicción. O sea, de alguna manera, la ecuación nos indica que podemos aumentar este ROUT, aumentando RE o RS, efectivamente puede pasar, pero vamos a tener el efecto negativo que vamos a reducir ese espacio. Entonces, bueno, eso va a reducir la ganancia. Entonces, bueno, eso no es deseable. Entonces, bueno, ahora veamos lo que es el casco bipolar. Bueno, no sé, a mí me gusta decirle casco, tal vez por la traducción directa al inglés que se dice cascode y no cascode, me parece. Pues este tipo de palabras, bueno, o anglicismos, creo que el acento se conserva. Entonces, no sé, es una pequeñez. Algunos le dicen casco, yo le digo casco. Pues bueno, para esta configuración, que veámoslo por acá, es posible cambiar al resistor de degeneración RE, en este caso, estamos con el BJT, por otro transistor. Como vemos aquí en esta figura, que vamos a tener Q1 y Q2, que ese transistor introduce una alta resistencia de pequeña señal. Este va a ser RO2, que vean que RO2 está asociado al transistor Q2, que es este que está por aquí abajo, en el emisor de Q1. O sea que el emisor de Q1 va a ver justamente esta resistencia de generación, bueno, en forma de un transistor. Y la tensión que consume este transistor es independiente de la corriente, cosa que no pasa con una resistencia de generación. Entre más aumentemos la resistencia de generación, el consumo de voltaje va a disminuir, vamos a tener pérdida de headroom y ganancia. Entonces, bueno, más bien de esta manera, con un transistor, como les digo, la tensión en el transistor va a ser independiente al consumo de corriente de Q1. Bueno, de Q2 más bien. Entonces, bueno, en este caso,
llamamos, ok, Q1 va a ser el transistor del casco. El porqué del nombre no estoy seguro por qué se llama así. No sé si viene de la palabra cascada, tal vez, que está poniendo, bueno, transistores en cascada, pero bueno, no he leído nada que diga, que explique, bueno, por qué se llama así. Y Q2 va a ser el transistor de degeneración. Que entonces vean que, bueno, podemos tener, bueno, un circuito equivalente. Este transistor se va a comportar como una resistencia de alta impedancia RO2. Y bueno, por aquí podemos notar también que la corriente IC1 va a ser parecida a la corriente IC2 si beta es mucho mayor que 1, que es el caso más normal, ¿verdad? Veamos que aquí vamos a tener tensiones de polarización, VB1 y VB2. Q2 se convierte en una resistencia RO2 debido a que la tensión base emisor de Q2 va a ser constante. Que veamos que aquí está Q2, el emisor conectado a tierra. Vamos a tener esta polarización VB2 o una tensión de base de Q2. Entonces, esta tensión por acá, VBE2, va a ser constante. Que eso nos va a generar que Q2 se convierta en una resistencia. Bueno, incluso aquí tal vez sería bueno devolverse a la topología del BJT, bueno, evaluar las diferentes topologías para refrescar un poco la materia y bueno, ver la relación de eso con este casco. Entonces, bueno, de esta manera, Rout va a ser igual a 1 más GM1 por el paralelo de RO2 con RP1 multiplicado por RO1 más RO2 en paralelo con RP1. Que bueno, en el Brasai me parece que estos resultados los sacan así directamente. Que bueno, yo mismo necesito en este momento repasar un poco el BJT, bueno, que ya lo vimos hace varias semanas para refrescar un poco esta materia también. Que bueno, para este caso vamos a tener GM1 por RO2 paralelo con RP1. Esto, bueno, usualmente va a ser mucho mayor que 1. De esa manera vean que podemos, bueno, eliminar este 1. Ok, con esto vamos a tener que este Rout va a ser, bueno, incluso podemos aproximarlo. Esta parte también se va a hacer, este paralelo se va a hacer muy pequeño con respecto a esto. Entonces, bueno, esto se va a parecer a 1 más GM1 RO1 por RO2 en paralelo con RP1. Y bueno, esto finalmente vamos a poder aproximarlo a GM1 por RO1 por RO2 paralelo con RP1. Que ya tenemos este resultado aquí final. Que entonces, en este caso, bueno, si RO2 es mucho mayor a RP1, entonces vamos a tener que Rout max va a ser aproximado a GM1, RO1, RO2. No, mentira, RP1. Y bueno, vean que GM1 por RO1, esto es beta 1 por RO1. Entonces, bueno, vean cómo esta resistencia se ve amplificada, bueno, R1, la resistencia de salida del transistor 1, se va a ver amplificada beta veces, bueno, siendo beta 1, ¿verdad? Pues bueno, vamos a tener
este equivalente por acá, que es como si tuviéramos una fuente ideal en el emisor de Q1 y bueno, vamos a tener esta resistencia en paralelo RP1 que va de la base al emisor. Que de esta manera entonces, bueno, podemos ver cómo aumenta justamente la resistencia de salida de, bueno, de estas dos topologías. Aquí veamos que tenemos ese transistor sencillo Q2, cuya resistencia de salida, bueno, vista desde el colector aquí arriba, va a ser RO2. Pero bueno, al tener estos dos transistores, bueno, vamos a tener que el Rout, en este caso va a ser GM1, R1 por este paralelo de R2 con RP1. Entonces, bueno, vemos como efectivamente al tener esta configuración vamos a tener un aumento de esta resistencia de salida. Entonces, bueno, vean que no tuvimos que depender de aumentar, bueno, como estaba por acá, de aumentar RE o RS. Ya solo el hecho de colocar ese transistor ya aumenta la resistencia de salida. Que ahora veamos el casco MOS. Y recuerden que aquí estamos en contexto de amplificador de corriente, ¿verdad? O bien como fuente de corriente. Y entonces aquí pongamos casco MOS como fuente de corriente. Que el caso anterior igual era casco BJT, pero bueno, como fuente de corriente, pero BJT. Que para este vamos a tener que esta imagen por acá. Que para esta configuración vamos a tener el Rout, que la resistencia de salida, ¿cómo va a ser? Va a ser igual a 1 más GM1 por RO2 por RO1 más RO2. Y teniendo que GM1 por R1, RO2 va a ser mucho mayor a RO1 o a RO2, que vamos a tener que la resistencia de salida para esta configuración va a ser igual a GM1 por RO1 por RO2. Que bueno, vean que incluso creo que es el mismo resultado anterior, ¿verdad? Bueno, solamente que aquí teníamos RP1 y para el caso del BJT, GM por RO va a ser efectivamente beta. Y bueno, el beta no existe en el contexto del MOSFET, entonces bueno, aquí no podemos ponerle beta, ¿verdad? Que veamos acá que la ganancia, no, la impedancia, mentira. Esa impedancia de salida o resistencia de salida es proporcional a la ganancia intrínseca del casco, que es decir, que colocar un MOS encima de otro, ¿qué efecto nos produce? Esto nos va a aumentar la impedancia por un factor de GM1, RO1. Que vean que tenemos que, bueno, RO2 va a ser la impedancia, bueno, intrínseca de ese transistor M2. Y al colocarle un transistor M1 por encima, justamente le estamos aumentando, multiplicando por GM1, RO1, ese valor. Ahora pasamos al casco como amplificador. Que para este caso, un amplificador casco
nos va a proveer de dos cosas. Una alta impedancia de salida y una alta ganancia en la amplificación. Que ahora evaluemos nuevamente, recordemos cómo era el término transconductancia. No tal vez en la forma matemática, sino la interpretación. ¿Cómo podemos interpretar la transconductancia de un amplificador? Podemos basarnos en cómo se calcula, pero bueno, ¿qué significa? Que recordemos que eso significaba qué qué tan fuerte es un circuito en convertir qué, en convertir tensión de entrada en corriente de salida. Viéndolo de esa manera, a mí ya nunca se me olvida, bueno, cuál es esa interpretación de transconductancia. Podemos partirlo en dos, creo que eso lo había hecho, bueno, hace varias clases, ¿verdad? Conductancia sabemos que es corriente entre tensión, ¿verdad? Que bueno, aquí usemos G mayúscula, que para hacerlo de una forma más general, que sabemos que la transconductancia es corriente entre tensión, ¿verdad? Pero, ¿qué corriente y qué tensión? El término trans nos indica que va a haber como algo de entrada-salida. Entonces, bueno, justamente vamos a tener E out, que eso va a ser una corriente de salida, y vamos a tener una tensión justamente de entrada. Entonces, bueno, esa es la forma en la que yo recuerdo siempre, bueno, cuál era esa interpretación de la transconductancia. ¿Qué tan fuerte es un circuito en convertir tensión de entrada en corriente de salida? Y justamente la obtenemos al cortocircuitar la salida, que midiendo esa corriente y teniendo, bueno, la tensión de entrada y justamente cortocircuitando la salida, podemos realizar esa medición de transconductancia. Vean que esto es cuando V out es igual a cero, que coincide con el hecho de que la salida va a ser un cortocircuito, ¿verdad? Tenemos este resultado por acá. Se puede expresar la ganancia de tensión de un circuito, o bien de un amplificador, o bien de un circuito lineal, como AV va a ser igual a menos GM R out. Entonces, bueno, ya esto lo habíamos visto. Que bueno, esto se debe al equivalente de Norton. Que podemos hacer un análisis del equivalente Norton acá. Que vamos a tener que V out va a ser igual a menos E out por R out. Con la corriente de salida, que va a ser igual a GM por la tensión de entrada, justamente. Entonces, con eso vamos a tener que V out va a ser igual a menos GM V in por R out. Entonces, bueno, con eso llegamos a la expresión V out entre V in va a ser igual a menos GM R out. Que bueno, esto se parece a lo que hemos venido viendo de la ganancia de tensión de las diferentes topologías, que siempre aparece por ahí bueno, la transconductancia y una expresión para la resistencia de salida. A veces es positiva, a veces es negativa, bueno, depende de la configuración. Que bueno, de acá se puede observar que se puede aumentar la ganancia
al aumentar la impedancia de salida. Que bueno, y justamente son las características que les mencioné, bueno, que tiene este amplificador casco, tiene una alta impedancia de salida y una alta ganancia. Vean que ambos términos están relacionados. Que no sé si alguno es consecuencia del otro o no sé si ponerlo en esas palabras. Que una alta ganancia se debe a una alta impedancia o una alta impedancia se debe a una alta ganancia. Tal vez sean verdad un poco de ambas aseveraciones. Y bueno, ahora veamos cómo es el amplificador casco bipolar o BJT. Que en este caso, para maximizar la ganancia de tensión de esta tapa, o bien de la tapa, vemos que esta es una tapa de emisor común o CE. La impedancia de carga en el colector debe ser maximizada. Que para este caso particular vamos a tener que la ganancia de tensión va a ser igual a menos GM1 Rout, no, más bien RO1. Esto va a ser igual a menos VA entre VT, que donde esas son, bueno, características del transistor. Que para ese caso particular vemos que la corriente de pequeña señal, que esta es GM1 VIN1 o VIN, producida por CO1, que esta fluye a través de RO1, que bueno, en este caso vean que R1 va a estar acá. Y esto genera pues una tensión de salida menos GM VIN RO1. Entonces bueno, justamente de aquí sale este término de ganancia. Vean que pasamos a dividir el VIN, con eso nos queda ganancia de tensión. Y efectivamente al colocar un transistor encima de Q1, el circuito alcanza una alta impedancia de salida. Que al colocar un transistor encima de Q1, bueno, el circuito alcanza una alta impedancia de salida. Recordemos en general que la transconductancia, que es igual a la corriente de salida entre la tensión de entrada. Que Q1 produce una corriente de colector que va a ser igual a GM1 VIN, que fluye por Q2. Y la salida en corto también, que esta va a ser la corriente de salida y out va a ser igual a GM1 VIN. Con esto nos queda que I out entre VIN va a ser igual a GM1. Podemos generalizar esta transconductancia, bueno, con la letra mayúscula GM1, que la ganancia de tensión se obtiene con que AV va a ser igual a menos GM Rout, que bueno, ya habíamos visto este Rout al inicio, que bueno, este GM mayúscula lo vamos a sustituir por este GM1 por 1 más GM2 RO1 RP2 RO2 más R1 paralelo con RP2, que menos GM1, que eso nos va a quedar menos GM1 multiplicado por GM2 por R1
paralelo con Rp2 por RO2 más R1 paralelo con Rp2. Es que incluso me parece que el Razavi ni siquiera es muy claro en este capítulo. O sea, yo cuando lo leí sí también quedé como un poco vacío con ciertas cosas que muchos resultados los ponen así como directamente. Y sí siento que, bueno, le faltó tal vez un poco de análisis. Que considerando entonces que GM1, bueno, para un caso particular, GM1 parecido a GM2 y R1 parecido a RO2, que con eso nos va a quedar que la ganancia de tensión va a ser igual a menos GM1 por R1 multiplicado por GM1 con ese paralelo más 1. Y de esta manera nos queda que la ganancia de tensión es igual a, o va a quedar aproximada a menos GM1, R1, GM, aquí tengo apuntado GM1 por este paralelo. Que voy a revisar este resultado porque aquí aparece, bueno, GM1 multiplicado 2 veces, ¿verdad? Sí, bueno, sí aparece menos GM1 por menos GM1. Entonces, bueno, comparemos esta etapa con la de emisor común. Que veamos que el amplificador casco bipolar posee una ganancia mayor por un factor de GM1, R1 paralelo con R2. Que bueno, para este caso también se cumple que GM, bueno, va a ser GM1 si 1 entre GM2 es mucho menor a RO1, que con esto la ganancia de tensión va a ser igual a menos GM, Rout, que esto equivale a menos GM1, multiplicado por 1 más GM2 por RO2, multiplicado por RO1 más RO2. Y la ganancia de tensión podemos aproximarla a menos GM, RO1, GM2, RO2. Ahora, bueno, esto se puede también comparar con una tapa de fuente común o de surtidor común. Esta va a ser la tapa Common Source de MOSFET, que la ganancia de tensión subió por un valor de GM2 RO2.